Es un gusto estar con ustedes en esta jornada, este Día del Señor. Les hago llegar los saludos de Iglesia Bautista Gracia Soberana, de los pastores Esteban Galvez, Pablo Navarrete. Y bueno, como decía Pastor Luis, mi nombre es Alex Figueroa. Y ya he estado aquí antes, en este lugar, en muy lindos momentos, nos han recibido muy bien, pero no en una reunión de adoración como la que hoy disfrutamos. Así que es un privilegio poder estar con ustedes, una bendición para nuestras vidas como familia, junto con Natalia que está allí también entre nosotros. Bien, Pastor Luis ha mencionado el tema de la plantación, la revitalización, las misiones. Y aquí lo primero que viene a la mente muchas veces son todas esas estrategias, planes, programas, todos esos libros, tomos y quizás estantes y estantes de las librerías y conferencias dedicadas también a cómo hacerlo, cómo lo hacemos, qué método ocupamos, qué plan utilizamos, qué pasos seguimos. Y creo que si queremos ser fieles al Señor en esto, nuestro punto de partida debe estar en las palabras de nuestro mismo Dios acerca de nuestra misión como iglesia. Y por eso les invito a ir a Mateo capítulo 28, en el que va a ser el texto base de este tiempo de exhortación de la palabra, Mateo 28, 16 al 20. Mateo 28, 16 al 20. Dice así, voy a leer desde la Nueva Biblia de las Américas, dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaron. Acercándose Jesús, les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado, y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Seamos sinceros, cuando se habla de la gran comisión, probablemente, o a la mayoría quizá le pasa que en nuestra memoria viene el id, pero antes del id hay algo, que es el fundamento del id, del vayan. ¿Por qué vamos? ¿A qué vamos? Primero hay un fundamento, así que vamos a hablar en primer lugar de la autoridad de Cristo, luego del mandato que Cristo nos da. En tercer lugar, vamos a hablar de la promesa y la motivación que tenemos para desarrollar este mandato, y por último, algunos aspectos prácticos. Entonces, no me voy a centrar tanto en el cómo hacer esto de la revitalización de iglesias, aunque sí vamos a mencionar algo de esto, pero lo principal creo que es delinear los fundamentos de por qué hacerlo, a qué estamos yendo cuando trabajamos en este campo. Y si podemos titular este mensaje de alguna forma, sería la plena autoridad de Cristo y la misión de la iglesia. La plena autoridad de Cristo y la misión de la iglesia. Entonces tenemos aquí este relato de esta aparición de Jesús a sus discípulos. No es tanto un relato de la ascensión, eso lo podemos encontrar en pasajes como Lucas 24 o Hechos capítulo 1. Aquí es una de las apariciones que Jesús resucitado hizo a sus discípulos. Y vemos que acá algunos dice lo adoraron cuando lo vieron. Y ya después de la resurrección, sobre todo, quedaba mucho más clara la divinidad de Jesús, su majestad, ¿cierto? Su poder sobrenatural. Y desde luego, ante esto, los discípulos, o varios de ellos, no pudieron evitar adorarlo cuando lo vieron. Ya sus corazones estaban inclinados ante Él como Señor y Dios. Como dijo Tomás, ¿cierto? En esa aparición posterior a la resurrección, y luego de haber sido incrédulo él, el Señor Jesús le dice: mete tu mano en mi costado, ¿cierto? Bueno, ¿y él qué exclama? Señor mío y Dios mío. Ya estaba clara la deidad de Cristo, el señorío de Cristo. Pero es increíble que dice acá, algunos dudaron. Pero algunos dudaron. Imagínense, ¿qué podríamos decirle nosotros desde este momento de la historia, en el año 2023,
que creemos en nuestro Señor Jesús? ¿Qué podríamos decirle a esos hombres que después de haber visto a Jesús resucitado, estando ante Jesús resucitado, habiendo visto además sus milagros, todo lo que Él pasó en la cruz y luego esa tumba vacía, cómo puede ser que aún hubiera algunos que dudaran, ¿cierto? Es como algo que nos parecería indignante, increíble, inaceptable. ¿Qué hace Jesús ante esto? Es increíble que Jesús una vez más muestra compasión. Una compasión que no es nueva. Él, todo su ministerio tuvo paciencia hacia sus discípulos. Notemos que incluso Él les recalcó una y otra vez: yo voy a ser entregado en manos de los líderes religiosos, incluso de los romanos, voy a padecer. Les anunció su muerte, les anunció su resurrección, pero ellos, cuando pasó la resurrección, no la estaban esperando. Incluso cuando les dijeron las mujeres, la tumba está vacía, pensaron que ellas estaban locas, ¿cierto? Entonces es increíble la persistente porfía y torpeza de los discípulos. Pero ya Jesús se les había aparecido resucitado y ellos deberían haber tenido ya un cambio. Y Jesús, cuando se les aparece por primera vez resucitado, lo que les dice en primer lugar es: paz a vosotros. Paz a vosotros. Imagínense, uno se imaginaría, al menos yo lo que haría en mi humanidad, sería reprenderlo en primer lugar. Pero Jesús lo que hace es: paz a vosotros. Y luego, aquí, otra vez, Él lo que hace es, fíjense, hay un detalle ahí en el versículo 18, acercándose Jesús. No les mostró un rostro implacable o una impaciencia ante lo que ellos estaban demostrando allí, esas dudas, sino que se acerca y Él les reafirma la fe, declarando quién es Él, qué es lo que había ocurrido luego de esta resurrección. Y debemos tener en cuenta esa compasión de nuestro Señor Jesús hacia estos discípulos, que es también la compasión que tiene hacia nosotros. Y nosotros con esa misma compasión debemos desarrollar toda nuestra misión aquí en esta tierra. No vamos a los no creyentes con una actitud de indignación de cómo es posible que ustedes no crean, sino que con esta misma paciencia, con esta misma compasión de Cristo, debemos acercarnos hacia quienes aún no le conocen. ¿Y qué es lo que Jesús les declara? Él dice: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad, no gran parte de la autoridad, no bastante o mucha autoridad, sino que Él dice toda autoridad, o toda potestad, como traducen otras versiones. Es una declaración absoluta, lo llena todo, lo comprende todo, porque además dice en el cielo y en la tierra, y esa es una forma hebrea de decir en todo lugar. Cuando dice en Génesis 1 que Dios creó los cielos y la tierra, quiere decir que creó todo. Esa es la expresión, el significado de la expresión, los cielos y la tierra, en todo lugar. Y ustedes recordarán, si han leído los evangelios, que Jesús una y otra vez se aplicaba a él mismo el título de el Hijo del Hombre. ¿Han leído cuántas veces Jesús habla de él como el Hijo del Hombre? A veces simplemente se presenta de esta forma. ¿Y a qué se refería este título del Hijo del Hombre? Bueno, está estrechamente ligado con lo que él está diciendo acá, cuando dice toda autoridad me ha sido dada. ¿Qué es lo que iba a venir a la mente de los discípulos en ese momento? Iba a venir el pasaje de Daniel capítulo 7. Les invito a revisar ese pasaje en Daniel capítulo 7. Versículos 13 y 14. Dice así, Daniel 7, versículos 13 y 14. Seguí mirando en las visiones nocturnas y en las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Desde aquí viene el título el Hijo del Hombre, que Jesús se aplicaba, ¿cierto? Y dice: y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Entonces, a la mente de ellos debía venir todas estas ideas. El Hijo del Hombre está asumiendo ese reino, recibiendo ese reino eterno, absoluto, sobre todos los pueblos, sobre todas las naciones. Y ese reino no sería uno que se manifestaría
a través de conquistas militares, no iba a avanzar de esa forma, sino que iba a avanzar, como Jesús le iba a ordenar aquí, a través de la proclamación del Evangelio de salvación. Así es como ese reino iba a dominar sobre todos los pueblos y naciones. Aquí hablamos del Hijo de David, resucitado, coronado, el Mesías coronado asumiendo este reino, que sin duda no estaba consumado aquí. No vemos que aún lo llena todo, pero sí es el momento en que Él asume ese trono y ese reino empieza a extenderse a todas las naciones. Podemos ver en Juan capítulo 17 la declaración que hace Jesús allí, que es muy importante porque esta es la oración previa a la crucifixión, la noche que Él fue entregado. Y fíjense lo que dice Juan 17, versículos 1 al 4, dice: estas cosas habló Jesús, y alzando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que Él dé vida eterna a todos los que le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Y luego dice: ahora glorifícame tú, Padre. Entonces, fíjense cómo Jesús, antes de ser entregado, Él ya daba por terminada su obra, daba como si fuera un hecho ya, el que Él hubiera pasado por la cruz, la resurrección y la ascensión. Era tan seguro a los ojos de Jesús que era un hecho. Era algo en lo que ya podía hablar como si estuviera realizado. Y antes, en la misma noche que fue entregado, en el capítulo 13 de Juan, Él dice en el versículo 3, Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios volvía, se levantó y ¿qué hizo ahí? Lavó los pies de sus discípulos. Fíjense entonces cómo Jesús, al culminar su ministerio terrenal, Él está anticipando este hecho de que Él asumiría el reino, recibiría esa autoridad plena. Toda autoridad me ha sido dada. Esto también lo predicaba el apóstol Pablo. Si vamos a Efesios, y yo sé que estoy dando varios pasajes, pero es necesario establecer esta idea desde la Escritura de la plena autoridad de Cristo. Efesios 1 también relaciona esta plena autoridad de Cristo, esta exaltación, con el hecho de su muerte, resurrección y ascensión. Fíjense lo que dice en los versículos 20 al 23. Dice: ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. Sentado a la diestra de Dios, exaltado en los lugares celestiales. Dice: muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Versículo 22, y todo lo sometió bajo sus pies, y a Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Fíjense que dice: lo dio por cabeza sobre todo a la iglesia, pero no exclusivamente sobre la iglesia, sino que en la iglesia se va a reflejar ese reino porque se reconoce el reinado de Cristo. Es el único lugar en la tierra en que se reconoce que Cristo es el Rey. Pero ese reconocimiento un día será universal. Esta autoridad de Cristo Rey sobre todas las cosas es la base de todo lo que somos y de todo lo que hacemos como iglesia. Podríamos decir, solo podemos ser iglesia porque Cristo vive y reina y ha recibido toda esta autoridad plena sobre todas las cosas. Y así, yo sé que este texto se llama la Gran Comisión y podemos entender por qué, porque se nos da un mandato aquí que es un alto llamado a nosotros como la iglesia. Pero podríamos titularlo la plena autoridad de Cristo en primer lugar, porque eso es lo que le da sentido al mandato y a nuestra misión. Esta autoridad plena, esta potestad absoluta, implica que hubo resurrección. ¿Y qué es la resurrección según la Escritura? Si leemos pasajes como 1 Corintios 15, donde se habla extensamente de la resurrección.
La resurrección es el principio de la nueva creación. Es el principio que nos anuncia que todas las cosas serán renovadas. Es la irrupción del siglo venidero, de la era eterna, en este siglo. Y es un poder. El apóstol Pablo hablaba del poder de la resurrección. Él quería conocer ese poder de la resurrección. Y ese poder de la vida, de la nueva creación, es el que hace de nosotros la iglesia. ¿Usted conoce ese pasaje? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura. ¿Qué significa nueva criatura? Nueva creación. No quiere decir solamente que usted antes estaba perdido y ahora es salvo. No quiere decir solamente que antes su vida era en pecado, ¿cierto? Y ahora usted tiene una nueva vida. Sino que usted es parte, su identidad es parte de la nueva creación que Dios traerá, esos cielos nuevos y tierra nueva. Y eso inició con la resurrección de Cristo. Y aquí Cristo está manifestando: yo he recibido toda autoridad. La nueva creación ha irrumpido en este mundo a través de la resurrección y va a seguir irrumpiendo en este mundo, manifestándose en este mundo a través de la vida de la iglesia. Esos creyentes que han sido pasados de muerte a vida, que han sido trasladados, como dice Colosenses 1, de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Es un reino del que ya podemos experimentar bendiciones, que podemos palpar, que son presentes. Y esta fue la proclamación de la iglesia. Si usted va a Hechos 17, allí tenemos a personas que estaban acusando a los creyentes. Los judíos aquí, que no eran creyentes en Jesús, en Hechos 17, ellos estaban acusando a la iglesia. ¿Y qué decían de la iglesia? Hechos 17, del 6 al 7, dice en la segunda parte: esos que han trastornado al mundo han venido acá también. Y dice: todos ellos actúan contra los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. ¿Qué proclamaba la iglesia? A Cristo como rey. Rey sobre todos los pueblos, sobre todas las naciones. Y por eso es que podemos ir a las naciones. Y lo que les informamos es: Cristo reina, ríndanse ante este rey y serán reconciliados con Dios y tendrán las bendiciones y la vida del reino. Entonces esa autoridad de Cristo es el fundamento de todo lo que somos y de todo lo que hacemos como iglesia. ¿Y cómo sabemos que es así? Por una pequeña palabra. Depende ahí de la traducción, ¿cierto? Reina Valera dice: por tanto. Aquí esta versión dice: pues. Es decir, ya que esto es así, ya que Cristo tiene toda autoridad sobre el cielo, sobre la tierra, sobre todo lugar, sobre todos los pueblos y naciones, por tanto, id. Por causa de esto es que ustedes pueden ahora ir y cumplir su misión. Por eso debemos cumplir esta misión con esa perspectiva. Cristo vive, Cristo reina, y por eso vamos a anunciar, a proclamar ese reino. La majestad de Cristo, esta plena autoridad, es el fundamento, es el poder, es la garantía y es la motivación para nuestro quehacer como iglesia. Es el fundamento, el poder, la garantía, la motivación para todo lo que hacemos como iglesia. ¿Por qué podemos ir y tener la certeza de que este reino va a prevalecer? Si hubiera una fuerza que se pudiera oponer con éxito a Cristo, si hubiera algún espacio, algún lugar, aunque sea un átomo en el que Él no tuviera toda la autoridad, entonces tendríamos incerteza, tendríamos dudas en esta esperanza y en este mandato. No sabemos si es que tendremos éxito finalmente en aquello que se nos mandó a hacer. Pero no, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, en todo lugar. Por eso yo sé que puedo ir, más allá de los resultados que tenga, más allá de cuántos efectivamente se conviertan. Eso ya no está en mi potestad. Pero yo puedo ir y saber que el Señor va a cumplir su propósito a través de mí.
a través de la misión que estoy cumpliendo. Antes, en pasajes como Mateo 10, el Señor le había dicho, no vayáis por camino de gentiles, todavía. Pero una vez que Cristo muere, una vez que ese grano es echado en la tierra, puede dar fruto, dice Cristo en Juan capítulo 12. Una vez que Cristo muere, resucita, asciende y recibe esta autoridad, ahora sí, vayan, id. No debemos esperar que vengan a nosotros. Ese no es nuestro llamado, sino que nuestro llamado es ir. Vayan, dice. Y acá debemos tener en cuenta una cosa en cuanto a la perspectiva que debemos tener, que no debe ser una perspectiva pasiva o defensiva, porque a veces tenemos la idea de, está tan mala la cosa, que tenemos que refugiarnos, aguantar, es como que estuvieran cayendo piedras acá encima, flechas, y nosotros acá así, aguantando hasta que Cristo venga. Pero nuestra misión no es pasiva, defensiva, desesperada en ese sentido, o angustiada, sino que es ofensiva, es activa. Vayan. Jesús no dijo resistan simplemente, vayan. Y yo sé que hay varias interpretaciones sobre cuando dice las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cuando Jesús dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿cierto? Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pero creo que es muy certera esa interpretación que dice que la imagen que da Jesús allí es de un ejército que está atacando una ciudad enemiga. ¿Y dónde atacaba el ejército primordialmente? Eran las puertas de la ciudad. Y así, esa era la estrategia clásica, ¿cierto? Y lo que haría todo general, atacar las puertas de la ciudad. Y en este caso está diciendo las puertas del Hades, las puertas de la muerte no van a poder resistir el avance de la iglesia. Aunque nos persigan, aunque nos aparten, nos discriminen, se burlen de nosotros, nos maten, aún así esta ofensiva va a ser de tal envergadura, que las puertas del Hades no van a poder resistir. No prevalecerán contra ella. Dice, haced discípulos. ¿A qué tenemos que ir? A ser discípulos. No simplemente a lograr conversiones, entre comillas. Porque además nosotros no podemos convertir a nadie. Yo no puedo hacer que un corazón pase de muerte a vida. Eso solo lo puede hacer el Espíritu. Yo lo que puedo hacer es proclamar la palabra, en la fe de que el Señor obra a través de esa palabra. La fe viene por el oír, dice el apóstol. El oír la palabra de Dios. Nuestro deber es llamarlos a la salvación a través de la proclamación de la palabra, y el Señor a través de eso produce esa obra de salvación, ¿cierto? Pero no estamos llamados solo a lograr conversiones, a que se levante la mano y se diga, sí, yo quiero pasar adelante, sino que a ser discípulos, dice. Es algo mucho más permanente. No estamos llamados solo a lograr que existan más simpatizantes de Cristo o más asistentes a las iglesias. No estamos llamados a tener simplemente una gran lista de miembros. Estamos llamados a ser discípulos. Y los discípulos son literalmente, desde el original, estudiantes, pero que no solo tienen una curiosidad intelectual, como lo habrían tenido los discípulos, no sé, de Platón, de Aristóteles, o de profesores hoy día brillantes, ¿cierto? No es solo un estudiante de una idea, sino que es un estudiante que anda con el Señor, camina con Dios, como pasó con Enoc, ¿cierto? Como se dice de él. Camina con Dios y en medio del pueblo de Dios, en medio de los otros discípulos. No andamos cada uno dispersos, sino que se ocupan otras imágenes para nosotros, como el rebaño, como un edificio que está siendo construido con piedras vivas que somos nosotros. Los ladrillos no están cada uno por su lado, no sirven así, sino que sirven unidos el uno al otro, ¿cierto? Y así construimos. Se ocupa la figura de un ejército. En fin, ustedes captarán la idea, ¿cierto? Entonces, el hacer discípulos implica enseñar doctrina, pero además ayudarnos unos a otros a andar en esas verdades. Por tanto, es algo que implica nuestro intelecto, sí, pero además es experiencial. Implica una vida juntos, una vida por el poder de la resurrección en la comunión del Espíritu.
cuando habla de no dejar de congregarse, en Hebreos capítulo 10, ¿qué es lo que dice allí? Que veamos cómo estimularnos los unos a los otros a las buenas obras, ¿cierto? Ese es nuestro papel, cómo ayudarnos a andar juntos como discípulos, siguiendo a nuestro Señor y Rey. Y discipular, hermanos, define toda nuestra vida como iglesia. Todo lo que hacemos debemos verlo en términos de discipular. ¿Por qué hacemos tal o cual actividad? ¿Por qué hacemos tal o cual reunión? ¿Por qué creamos tal instancia? Es para hacer discípulos. Y ese hacer discípulos no es algo simplemente inicial de la vida cristiana, no debemos verlo así. No es como decir, bueno, yo ya pasé por el discipulado, fundamento por decir un nombre, el discipulado inicial, ya estoy listo, ya fui discipulado. No, toda la vida voy a estar siendo discipulado, incluyendo a los pastores. Los pastores somos discípulos también, ante todo. Y toda la vida, hasta el último suspiro acá en la tierra, vamos a estar siendo discipulados. Y así para cada uno de los hermanos. Y este momento es una gran, y diríamos, la gran instancia de discipulado de la iglesia, la predicación pública de la palabra de Dios. Aquí está el gran discipulado, la gran consejería, el gran momento de instrucción en esta palabra donde nos animamos a andar como discípulos unos con otros. Esa es nuestra misión, hermanos. Es un andar continuo que no termina acá. Sigue en nuestros hogares, los padres discipulando a sus hijos, los matrimonios discipulándose, en las reuniones que tengamos de compartir, al hablar de la palabra, al animarlos en la fe. ¿Qué estamos haciendo ahí? Discipularnos. Es algo que se lleva a todo lugar, a toda instancia, hasta lo más cotidiano. Es continuo. Así debemos ver nuestro quehacer como iglesia, no solo un curso de discipulado, sino una vida de discipulado. A eso estamos llamados. Dice, bautizándolos. Bueno, hablar del bautismo como tal requeriría, ¿cierto?, una predicación aparte, pero ¿qué implica ese bautizándolos? Ponerlos en relación correcta con Dios, pero también con la iglesia. El bautismo es un signo visible, ¿cierto? No es algo que uno hace escondido por ahí simplemente, más allá de que quizá donde están viviendo persecución no pueden hacerlo abiertamente, pero sí la iglesia en ese lugar sabe que hay un nuevo bautizado, ¿cierto? Es algo que hacemos ante Dios y ante la iglesia, y es aquel que se ha descrito como el momento inicial o el rito inicial de la vida cristiana, y que no es un simple trámite, porque a veces es curioso que incluso en iglesias bautistas se ve así, ¿cierto? Como, sí, le falta bautizarse, pero sí, no importa. Pero como que lo hacemos así como algo rápido. Pero en realidad no es un trámite, sino que es un medio de gracia que Dios dispuso para que nosotros crezcamos en la fe y para que además se da un testimonio público de esa fe, un testimonio visible de que ahora pertenecemos a Cristo. ¿Qué dice también? ¿O cómo se desarrolla este discipular? Porque el discipular incluye el bautizar e incluye otra cosa. ¿Qué dice a continuación? Enseñándoles. Y ahí podemos cometer un error, que es común incluso cuando memorizamos este pasaje. Podemos decir, enseñándoles todo lo que les he mandado. Pero ¿qué pasamos por alto ahí? Aguardar. Aguardar. ¿Se acuerdan que dijimos, ¿debemos enseñar doctrina? Por supuesto que sí. Y aunque alguien diga, no enseñamos doctrina, acá se trata de vivir. Bueno, eso de alguna forma es una doctrina, ¿cierto? Es una forma de entender la vida cristiana. Pero dice acá aguardar, y eso implica atesorar en nuestros corazones, por un lado, pero también obedecer todo lo que Cristo nos ha mandado. Y por lo mismo ahí recalcamos esto de que es experiencial este mandato que nos está dando acá. No es simplemente dictar una clase, sino que se trata de andar juntos en lo que Cristo nos ha mandado, guardando sus mandamientos, guardando su palabra. Y también el hecho de que diga todo lo que les he mandado, nos dice que esa palabra de Dios, reflejado en ese evangelio de salvación, debe ser
el eje de nuestra vida como iglesia. Porque acá podemos agregar nuestros planes, nuestros métodos, nuestros programas, nuestras perspectivas. Incluso puede ser motivo de orgullo para quienes lideran una congregación, es decir, yo le quiero agregar mi toque a esto, mi manera de hacer las cosas a esto. Bueno, inevitablemente cada congregación va a ser distinta a la otra, ¿cierto? Pero es diferente si nosotros intencionalmente queremos agregar de lo nuestro a este mandato. ¿Qué es lo que nos dice Jesús? Enséñenles lo que les he mandado yo. No lo que se les ocurra a ustedes, ¿cierto? No a las invenciones que ustedes puedan llegar. Entonces, nuestra proclamación debe ser la palabra de Cristo. Ese debe ser el eje de lo que hacemos. No nuestras marcas denominacionales en primer lugar. ¿Existen las denominaciones? Sí. ¿Tienen incluso su utilidad? Sí. Pero ¿qué es lo que debe estar en el centro de nuestra vida y de nuestro discipulado? Es lo que Cristo nos mandó. No el querer ser distintos de los otros, sino apegarnos a lo que Jesús nos dijo, lo que Jesús mandó. Entonces, incluso antes de querer formar bautistas, yo también soy bautista, pero antes de querer formar bautistas, debemos querer formar discípulos de Jesucristo. No nuestras reglas y tradiciones humanas, que podemos llegar a crear códigos morales, códigos de conducta, pero eso no es lo que nos fue entregado para que nosotros lo enseñemos, es lo que Cristo mandó. No es la opinión y criterio del pastor en particular, sino que lo que Cristo mandó. Y así podríamos seguir, ¿cierto? Pero se entiende la idea. Y por eso dice en Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Eso es lo que nos debe llenar, la palabra de Cristo. Y para esto se nos da una promesa con una motivación potentísima, la mayor motivación que podríamos tener. Porque dice, y recuerden, o he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esa es nuestra fuerza como iglesia. Cristo está con nosotros. Por medio de su Espíritu Santo, Él nos fortalece. Si nos entregamos a esta misión, eso es lo clave, ojo, si nos entregamos a esta misión, a lo que Cristo nos mandó, Él nos garantiza su presencia con nosotros. Otra cosa es si queremos hacer lo que se nos ocurre a nosotros. Ahí ya es distinto. Y fíjense que si cada iglesia hace eso, lo que ellos inventen o lo que a ellos se les ocurra, nos vamos a distinguir tanto unos de otros que ya va a ser difícil saber qué es la iglesia. Pero si nosotros, todas las iglesias, nos entregamos a cumplir este mandato con la mayor fidelidad posible, a pesar de los matices que podamos tener, vamos a encontrar un cuerpo común, una identidad común en el mandato de Cristo. Y si nos entregamos a cumplir este mandato, Jesús dice, yo voy a estar con ustedes la mayoría de los días, gran parte de los días, algunos días, todos los días, hasta el fin del mundo. Y eso incluye hoy, gloria a Dios, incluye mañana, pasado mañana y hasta que Él venga. Qué hermoso es saber esto, hermanos. Qué fortaleza nos da para cumplir nuestra misión. Y por lo mismo debemos buscar esa presencia de Cristo para cumplir esta misión. No se trata de lo ingeniosos que nosotros podamos ser. No se trata de inventar la rueda de nuevo, hermanos. No se trata de ponernos creativos. Obviamente sí, queremos encontrar formas de conectar con las personas que aún no conocen al Señor. Pero el punto, hermanos, es ser fieles a Jesucristo, a lo que Él nos ha mandado, y buscar su presencia para cumplir esta misión. ¿Qué dice el Salmo 127? Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y ahí dice, se puede levantar temprano, se pueden ir a acostar tarde, de nada va a servir. En vano salimos si no hemos buscado la presencia de Cristo, si no descansamos en la fortaleza y el poder que nos da que Cristo está con nosotros. Esa es nuestra fortaleza.
no nuestros programas, no nuestros métodos, no nuestro activismo. No confundamos activismo con poder de Dios. Podemos reunirnos todos y cada uno de los días de la semana y aún así ser una iglesia muerta. Lo que nos da fortaleza es el poder de Cristo con nosotros, la presencia de Cristo con nosotros. Y Él prometió que esa promesa, que esa presencia sería hasta el fin. El mismo Salvador que fue a la cruz por nosotros, que se entregó a sí mismo allí, que se dio en sacrificio, es el que promete que estará todos los días hasta el fin del mundo. Si podemos ver esa cruz, vemos allí la garantía de lo que Él está diciendo. Está hablando en serio. No son palabras bonitas. No era solamente un discurso motivacional para que ellos no decayeran. Era el fundamento de todo lo que ellos iban a hacer y a hacer. Eso es lo que Él está diciendo. Y esa es la gran promesa de la Biblia. ¿Qué fue lo que perdimos con el pecado? Ese pasearse de Dios al aire del día en el huerto, esa comunión íntima con Dios, que Dios estuviera con nosotros. ¿Y qué es lo que se nos promete que será restaurado? La presencia de Dios. Cuando Dios le promete a Abraham que Él sería el Dios de su descendencia, que ellos serían su pueblo. Y en los profetas dice una y otra vez, ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y cuando se nos muestra ya la nueva creación, el final de todo, la gloria eterna, ¿cuál es la declaración que hace ahí el Señor? Yo estaré con ellos como su Dios y ellos serán mi pueblo. Eso es lo que buscamos, eso es lo que necesitamos, la presencia del Señor. Entonces, si me permiten, luego de esto que es lo esencial para toda la misión, solamente algunas pocas aplicaciones respecto de cómo hacerlo. Debemos entender entonces esto. Esta debe ser nuestra perspectiva, ya sea para predicar el Evangelio en las calles o a nuestros conocidos, allí donde estemos. Para plantar una iglesia, debe ser este nuestro fundamento. Para revitalizar una iglesia, para hacer iglesia, para todo lo que hacemos, este debe ser nuestro cimiento. Debemos entender, como dice Hechos 1, versículo 8, cuando Jesús le dice, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿Y qué es lo que estamos haciendo hoy? Ser testigos de Jesucristo. Obviamente los apóstoles lo eran de una manera única al haber presenciado su muerte y resurrección. Pero nosotros continuamos ese testimonio como iglesia, proclamando a ese Cristo que hoy vive y reina, llamando a quienes aún no le conocen a rendirse ante Él, a reconocerlo como Señor y Dios. Esa es nuestra misión. Y si se trata de revitalizar una iglesia, esto debe estar en el punto 1. Pero no solo en el punto 1, sino que finalmente debe recorrer todo nuestro trabajo, como decíamos. Pero hay que recordar esto en primer lugar. ¿Por qué somos iglesia? ¿Qué estamos haciendo? ¿De qué se trata ser iglesia? Simplemente de llamar personas, de estar aquí un rato, de compartir, tomar café, unas galletas. ¿De eso se trata? No. Se trata de esta vida de andar como discípulos, ¿cierto? Y de promover esta cultura de ir y hacer discípulos, como un andar. No solo como un curso, no solo como un momento determinado, sino como nuestra vida de iglesia. Y para eso necesitamos, obviamente, fijarnos qué está pasando con el liderazgo, ¿cierto? ¿Qué pasa con el liderazgo? El liderazgo, por algo se dan calificaciones. En 1 Timoteo 3, en Tito capítulo 1, se nos dice cómo debe ser la persona que anhela esta obra del obispado, del pastorado. Y fíjense que la mayoría de las calificaciones son de carácter, de vida de fe. Y hay una que nos dice apto para enseñar, desde luego que debe serlo. Pero no necesariamente es buscar al que sabe más doctrina en la iglesia, sino que se da una serie de características de testimonio, de vida de fe. Y debemos fijarnos en eso. Si queremos revitalizar una iglesia, debemos entonces poner el foco allí
porque desde ese liderazgo se va a proclamar la palabra y se va a entrenar a los hermanos a que cumplan con esta misión. Si me acompañan un momento, prometo que será breve, a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Fíjense lo que dice primero en el versículo 7. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo, dice. Por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué imagen se nos da acá? De un rey que sale a la batalla y que resulta vencedor. ¿Y qué hacían los reyes en ese tiempo cuando resultaban vencedores? Tomaban un botín. La ciudad vencida era despojada. Por eso se le llama despojos o botín. Entonces el rey se enriquecía y enriquecía a su pueblo con el botín que había conseguido de los vencidos. Entonces dice que Cristo al ascender venció. Es el rey vencedor sobre la muerte. ¿Y qué es lo que hace él? Como el rey vencedor derrama su botín, comparte su botín a los hombres, en este caso a la iglesia, y derrama sus dones. ¿Y cuáles son esos dones? Versículo 11, Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Es decir, el ministerio de la palabra en la iglesia, la proclamación de la palabra está a cargo de hombres dotados por el Señor, que el Señor ha llamado y ha capacitado, y esos hombres son dones que da a la iglesia. Son parte de ese botín de las bendiciones que el Cristo vencedor conquistó. ¿Se entiende la idea? ¿Y para qué los estableció? Versículo 12, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, este ministerio de la palabra, hoy reflejado en los pastores y maestros, a través de la predicación de la palabra de Cristo, ¿qué es lo que están haciendo? Capacitarlos, para que cada uno pueda cumplir con la misión que Cristo nos dio. Por tanto, estos momentos de enseñanza de la palabra, de proclamación de la palabra, son momentos de capacitación. A lo mejor usted, la mayoría de acá, está en edad de trabajar, ¿cierto? Y en los trabajos muchas veces se dice, vaya a este diplomado, haga tal capacitación, haga tal curso. Y uno dice, lo voy a hacer porque quiero seguir creciendo en mi trabajo, ¿cierto? Bueno, cada momento de enseñanza de la palabra es una capacitación para usted como obrero en la obra de Cristo, para que usted cumpla su tarea como la debe cumplir, para que usted cumpla la gran comisión que Jesús nos dio, como debe hacerlo. Versículo 13, versículo 13 digo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, ¿dónde debe estar nuestro foco, hermanos? En mantener saludable, vigoroso, ese ministerio de la palabra, que debe ser fiel a la palabra de Cristo. Y si esto es así, entonces la iglesia va a crecer en unidad, como dice acá, a crecer en madurez en la fe. Ya no va a ser arrastrada de aquí para allá por todo viento de doctrina. Ya no van a ser niños fluctuantes, dice, sino que van a ser maduros y van a estar unidos en esa palabra de Cristo. Y si queremos revitalizar una iglesia, aquí debe estar el foco, hermanos. Debemos centrarnos en cumplir esta misión que Cristo nos dio a través de, en primer lugar, revitalizar el ministerio de la palabra, el liderazgo de esa iglesia. Y ese liderazgo va a necesitar el brazo práctico de los diáconos. No nos podemos saltar ese paso. En Hechos 6, ¿qué pasó? Había necesidades en la iglesia, necesidades materiales que no estaban siendo atendidas, y los apóstoles, actuando ahí como ancianos de la iglesia, le pidieron a la misma iglesia que reconociera a aquellos llenos del Espíritu entre ellos que pudieran ocuparse del diaconado. Y así tenemos los dones de palabra y los dones de servicio en la iglesia. Más allá de cómo los clasifiquemos, qué lista hagamos, llegamos a estos dos: dones de la proclamación de la palabra y dones de ese servicio práctico. Y esos dos deben trabajar
en unión, presididos desde luego por aquellos que predican la palabra. Y hablamos acá de trabajo a largo plazo, hermanos. No hay recetas, paso 1, 2, 3, 4, listo, iglesia revitalizada. No, hermanos, hablamos de un trabajo a largo plazo, donde aquellos que están apoyando a la iglesia que necesita ser revitalizada deben también andar con ellos como discípulos. Debemos, como decíamos, esta perspectiva experiencial, andar unos con otros en la palabra de Cristo y así ayudarles a salir quizá de ese estancamiento o esa decadencia en la que han caído. Pero ¿de qué se trata finalmente, hermanos? De que unos y otros podamos cumplir con esta misión que Cristo nos dio. Y quería dejarles esa invitación final a que nuestra perspectiva esté en esta plena autoridad de Cristo. Jesús lo dijo ahí en Mateo 28 y era cierto en ese día y sigue siendo cierto hoy y seguirá siendo cierto por toda la eternidad. Esa es nuestra fuerza, ese es nuestro fundamento y es la garantía de que si nos entregamos a cumplir este mandato, hermanos, vamos a ver el resultado, que no lo produjimos nosotros, sino que lo produjo el Señor. Oremos. Amado Padre, gracias. Gracias por esta palabra y esta promesa y estas verdades, Señor, que son tan gloriosas que ni siquiera podemos dimensionarlas. Podemos contemplarlas por fe, Señor, pero su gloria escapa a lo que nosotros podemos retener en nuestras mentes. Ayúdenos, Señor, a buscar esa presencia de Cristo que Él prometió. Ayúdenos a profundizar más y más en esa plena autoridad y a que allí esté el fundamento de nuestra esperanza, de nuestra fe y de todo lo que hacemos como iglesia. Le pedimos por el trabajo aquí, en esta iglesia, Señor, para todos aquellos a quienes están apoyando, a quienes están ayudando, que den fruto en estas labores, Señor. Y en aquellas que aún no han empezado, pero que usted tiene preparadas en el mañana para ellos, Señor. Bendiga a los pastores, Luis, Julio, Señor. Bendiga a cada hermano y ayúdele, Señor, a andar como discípulos, unos con otros, Señor, creciendo en esta fe que usted nos ha revelado, Señor. En Cristo oramos y le alabamos. Amén.